Hola, hola, muy buenas noches. Empezamos esta clase. Esta es la masterclass de criptofinanzas. Hoy día vamos a hablar sobre las criptomonedas, un poco más detallando. Esta es la segunda clase, así que vamos a grabarlo y lo estaremos compartiendo luego en nuestros canales de Facebook, YouTube y otras redes sociales. Mi nombre es Freddy Mateo y empezamos. Agradecemos a todos los que están participando en esta clase. También mantener el micro silenciado para no tener interferencia. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a desarrollar la segunda clase llamada criptomonedas, donde vamos a explayarnos un poco más en todo, en todos los pormenores de cómo funciona, para qué sirven, y cómo se crea, ¿no? Todo el tema y eh, las denominaciones, las palabras que de repente describen un poco mejor a todos los tipos de criptomonedas que hay en el mundo. Y bueno, hace 2 años, cuando me empecé a interesar un poco más, a investigar un poco más, bueno, ya 2019, hace 4 años exactamente, habían alrededor de 8.000 criptomonedas en todo el mundo. ¿Ok? Sabemos muy bien que Bitcoin fue la primera criptomoneda que se generó, luego aparecieron muchas otras. Sin embargo, la estadística, la numerología nos dice que hoy en día, al 2023, existen cerca de 20.000 criptomonedas, 20.000 proyectos que muchos de ellos crean, nacen, ¿no? Empiezan a desarrollarse y algunos se quedan por ahí estancados, otros continúan. Pero, en fin, antes de hablar de todo lo que es las criptomonedas, antes de entrar en lo que es los términos, hay que entender algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que no hay que invertir sin saber en qué nos metemos, ¿no? Esto es una manera de sugerencia, por eso nos estamos capacitando. Muchas personas que hoy en día nos dicen de que las criptomonedas son una estafa, que las criptomonedas les ha dado problemas, ¿no? Muchas de las empresas o de las personas que se quejan de las criptomonedas porque no les ha dado resultados, es básicamente porque nunca se pusieron a averiguar, nunca se pusieron a investigar cómo funciona o cómo es que funciona exactamente el mundo de las criptomonedas. Entraron como saberlo todos, creyendo saberlo todo, y pues tuvieron problemas, tuvieron de repente desinformación, entraron cuando el precio estaba muy alto y luego bajó, y obviamente se desvalorizaron, se descapitalizaron y pensaron pues de que esto era el final y que ya era el fin del mundo y como siempre la gente habla por ignorancia, ¿no? Empiezan a decir, no, que me fue mal, que no sirve, que es una tontería. Y es así que muchas personas siguen escuchando esta desinformación y esto es lo que genera pues de alguna manera la mala fama. Lo primero que hay que entender es que las criptomonedas no son infalibles, ¿ok? Es decir, que nunca no podemos pensar que nunca van a fallar. En primer lugar, las criptomonedas están tecnológicamente programadas, ¿ya? Todo funciona en base a un lenguaje de programación, están programadas, están prácticamente diseñadas para que funcionen en automático. No necesitan, por eso, la interferencia de nada, de ningún gobierno, de ninguna entidad. Entonces, y quienes fallan realmente somos los usuarios, ¿no? Porque o no sabemos o porque simplemente cometemos errores, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos desinformados, no estamos educados, no tenemos información a la mano, obviamente que las criptomonedas para nosotros van a ser falibles, van a fallar. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. A pesar de que las criptomonedas funcionan en automático, tenemos que conocer cómo es que funcionan para poder entenderlo. Otra de las cosas que debemos tener claro es prestar atención a las matemáticas. Si no nos gustan los números, si no sabemos multiplicar, no sabemos sacar porcentajes, no sabemos definir una estrategia numérica para poder aplicar nuestra inteligencia financiera y generar ingresos a través de las criptomonedas, pues mejor usen su calculadora, tengan una calculadora a la mano y empiecen a practicar, porque en la práctica obviamente está el aprendizaje. Otra de las cosas que debemos saber es que no podemos dejarnos llevar por las emociones, ¿correcto? Las personas que desean
invertir, las personas que quieren participar, ¿no? Normalmente escuchan noticias, han escuchado de repente información de que alguna criptomoneda nueva ha salido, como es el caso de muchos memes, ¿no? Que aparecen y empiezan a publicar sus propias criptomonedas y tienen un despegue maravilloso, ¿no? Y que funciona, puede ser que funcione, puede ser que se capitalice por un tiempo, una temporada, y luego se desaparecen o luego se estancan, ¿no? Porque simplemente se acabó la publicidad, se acabó el escándalo, la fama, ¿no? Y esa criptomoneda, como cualquier, de repente, artista que aparece en el medio público y se hace conocido por un tiempo, luego pues simplemente se aburre, ¿no? Ya no figura. Entonces, hay que entender que ese tipo de proyectos, pues, por ejemplo, son puras emociones. Lo que sí hay que saber es que hay criptomonedas que son proyectos serios, ¿no? Que tienen un respaldo, que tienen un tema que realmente le interesa a muchos usuarios y que puede convocar mucha inversión, ¿no? Finalmente, las criptomonedas sirven para eso, para poder capitalizar los proyectos, para poder capitalizar los negocios, para que los inversionistas puedan entrar y puedan participar de un proyecto serio. Entonces, hoy en día, la mayoría de criptomonedas que aparecen sirven para poder apalancar un negocio, para poder capitalizar un gran proyecto. Y obviamente, si este proyecto está amparado, está respaldado por más empresas serias que trabajan ofreciendo la participación, pues obviamente eh, conviene de todas maneras, ¿no? Entonces, siempre analizar, no dejarnos llevar por las emociones, más bien por el análisis, más bien por la investigación, ¿ok? Otra de las cosas que también que tenemos que saber un poquito es sobre los mitos y verdades de las criptomonedas, ¿no? Se dicen muchas cosas, de repente aquí vamos a tocar algunos puntos para poder desmentirlas, ¿no? En realidad hay una lista de más de 30, 40 mitos y verdades con respecto a las criptomonedas, sin embargo hay que saber cuáles son las principales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que se dice que las criptomonedas no tienen valor, ¿no? ¿Es por qué? Porque no hay, supuestamente, o nunca ha habido un respaldo con respecto a las criptomonedas que han salido, ¿no? Pero el respaldo, el valor, en este caso, en el mundo cripto, en el mundo digital, lo dan los usuarios, ¿no? Es una forma diferente de generar el dinero. Si bien es cierto, antes el respaldo de una moneda lo daba su país, ¿cierto? Porque el país es el que imprime el papel moneda, el país es el que al final da la cara de las riquezas que tiene, o porque simplemente en algún momento entregaron su oro, ¿no es cierto?, a un país del norte y recibieron dólares a cambio, ¿no? Entonces, como que en ese momento había cierto respaldo. Pero te cuento algo, hoy en día el dólar se está desinflando, ya el país que reparte los dólares ya no tiene ese oro, no tiene respaldo de oro, esa moneda, ese papel moneda, y obviamente si te preguntas quién respalda eso, pues simplemente lo respalda un país, ¿no? Frente a otros países pierde respaldo, pierde consistencia. Entonces, un poco que esto está variando, se ha abierto toda una mentalidad con respecto a cómo generar las monedas o el dinero a través de la tecnología. Y es así como entran las criptomonedas a generar la nueva economía mundial. Y obviamente hay quienes todavía se abstienen, hay detractores, sin embargo hay muchos y muchas empresas que ya empezaron a adoptar la nueva tecnología. Y es que esto es muy simple y a la vez también muy crudo. La tecnología avanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen otro enfoque, tienen otra manera de ver las cosas. Y así como las generaciones se quedan, las generaciones más antiguas van a dejar de existir, van a seguir pasando, son las nuevas generaciones, los nuevos usuarios del mundo, quienes están adoptando toda esta tecnología y lo entienden mejor y van a seguir avanzando. Entonces, como un ciclo de vida, las generaciones se van y otras aparecen con estas nuevas tecnologías y seguirá siendo así durante mucho tiempo. Entonces, quienes realmente hoy día están en contra de la tecnología, quienes se abstienen, quienes hablan en contra, por ejemplo, de esta nueva manera de generar dinero, pues simplemente es porque están a punto de extinguirse. Otra de los mitos y verdades es que dicen que son ilegales y que se usa para el lavado de dinero. Y aquí hay que tener en cuenta y entender por qué, ¿no? En primer lugar, cuando se crean las criptomonedas, se crean los primeros bitcoins, el trato era directo entre el usuario y la página que la creaba.
¿ok? Por el tema de confidencialidad, no era necesario entregar tu DNI, tus documentos, validar tu identidad. Sin embargo, conforme han ido avanzando y se han ido generando más usuarios, se ha visto en la necesidad de poder tener un control con respecto a las leyes para el lavado de dinero. Porque sí, había muchos pendencieros que aprovechaban la situación y metían mucho dinero en Bitcoin que venía o provenía de dudosas procedencias, ¿no? Entonces, hoy en día, esto no porque lo exija el gobierno, un gobierno, una entidad, sino más bien porque le conviene a las empresas, se ha creado lo que se llama la ley de verificación de identidad, ¿no? El KYC o KYC, que significa Identity y Coin, algo así es, sí, la ley de identidad. Entonces, por el tema del lavado de dinero, ¿okay? Las personas tienen que atestiguar, tienen que probar que son las personas las que están creando. O sea, yo presento mi DNI, doy mi nombre, todo, y tengo que verificar que soy yo el titular de esa cuenta. Entonces, además, el dinero con el que yo compro la criptomoneda debe venir directamente de una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, es aquí donde ya entra un poco también el tema regulatorio, empiezan a crearse estos parámetros y empiezan a crear nuevas empresas que se dedican a verificar la identidad y evitar de esta manera el lavado de dinero. De esta manera, quienes quieren todavía cometer este tipo de delitos tendrían que utilizar a otras personas, pero estas personas podrían pues caer en problemas si es que no ponen el dinero exacto o no depositan el dinero correctamente como lo exigen las leyes, ¿no? A través del banco. Entonces, si tú envías dinero a través del banco, cumples con el requisito de la procedencia del dinero. Y de esa manera, pues es que hoy en día se viene trabajando y también regulando todo el tema de las empresas alrededor de las criptomonedas. Otros dicen que se pueden falsificar fácilmente. Entiendan algo, una criptomoneda es un archivo digital. Así como nosotros enviamos nuestras fotos, subimos nuestras imágenes y bajamos video, música, etcétera. Esa música, esos archivos se pueden duplicar, ¿no es cierto? Sin embargo, el dinero no debe ni puede multiplicarse. ¿Por qué? Porque de esa manera perdería la esencia de lo que es el valor del dinero, ¿no? El dinero tiene que ser único. Cada archivo que se envíe tiene que ser único. Y es por eso que para que pueda ser único, el dinero o el archivo, mejor dicho, es encriptado. Esta información se, usa la herramienta de la criptografía para poder codificarlo, para poder encriptar la información. Y de esta manera, ese archivo que viaja, que se envía, logra ser único, logra ser infalsificable, imposible de hackear. Entonces, esa es la principal característica de las criptomonedas. ¿Okay? Hoy en día muchos bancos, muchas cuentas bancarias están siendo hackeadas porque simplemente toda la información está centralizada en un banco, ¿no? Y al estar centralizada, para los hackers, para los ladrones, es más fácil hackear una cuenta de una persona, de un usuario, porque ya lo hacen seguido, ¿no? En cambio, cuando la información está descentralizada, como es el caso de las criptomonedas, es difícil de poder acceder a ellos y poder modificarlos, ¿no? Entonces, eso de falsificarlos es, un mito que ya está desmentido. Otra de los mitos y verdades es que dicen que invertir en criptomonedas es un mal negocio. Aquí volvemos a incidir en que el mal negocio es para la persona que no se capacita, la persona que no se educa, obviamente va a entrar a un mal negocio si es que no se prepara. Otra de los mitos y verdades es que dicen que las plataformas, ¿no? En donde se venden, en donde se compran las criptomonedas, roban y estafan. Bueno, en algún momento, como en todo negocio, siempre ha habido personas de mal vivir, desgraciados que se aprovechan, ¿no? De la ignorancia de las más personas, que se aprovechan de la oportunidad, de la fama de esta nueva generación, de esta nueva evolución de la moneda. Y sí, han habido casos que han robado y han estafado. Sin embargo, si uno se educa adecuadamente, si uno aprende sobre la tecnología, reconoce, escucha sobre los especialistas, en qué empresas pueden comprar sus criptomonedas, las famosas exchange y las famosas wallets, ¿no? Cómo se puede adquirir una criptomoneda, en qué negocios se puede invertir dentro de las exchange y no en otro tipo de empresas que te ofrecen y te prometen intereses incalculables, intereses
muy cortos de tiempo, ¿no? Que es difícil de trabajar de esa manera. Entonces, sí, hay empresas que se dedican a estafar a la gente. Sin embargo, pues en estos cursos lo que queremos es que justamente no caigas en este tipo de estafas, que no caigas en estos problemas. Hay diferentes empresas que, como les digo, desde la época de la piedra o desde la época mucho antes que existieran las criptomonedas, siempre han estado estafando, ¿no? El famoso sistema Ponzi, ¿no? ¿Y qué cosa es el famoso sistema Ponzi? Pues se le atribuyó a un italiano que pedía dinero para proyectos, ¿no? Y que ofrecía intereses muy valorizados, incluso más que los bancos, para poder pagar a los incautos, ¿no? Entonces, la persona venía, ponía, no sé, $10,000 y le ofrecía una compensación de $1,000 mensuales, ¿no es cierto?, por traerlo. ¿Y qué hacía? Le decía a esta persona, ahora tú tienes que invitar a 3 personas, a 4 personas que traigan también el mismo monto, ¿no? Entonces, estas personas invitaban a nuevos incautos, traían su dinero y con ese dinero le pagaban a ellos sus $1,000, ¿no? Repartían entre los que tenían que pagar y ese señor se quedaba con el dinero de todos finalmente, ¿no? Entonces, ese sistema fue descubierto hace más de 50 años que existe y siempre al final terminó preso este señor, ¿no? Y ese sistema se denominó pues Ponzi porque el señor se apellidaba Ponzi, ¿no? Entonces, esa es en realidad la estafa más famosa que existe, ¿no? Entonces, y casi la mayoría son similares o tienen que ver con ese tipo de sistema, ¿no? Ahora bien, se hablan de negocios piramidales, se hablan de diferentes estructuras, que multiniveles, eso no tiene absolutamente nada que ver. La estafa, en realidad, se llama Ponzi, ¿ya? Las estructuras piramidales, todo el mundo, toda la vida, toda la existencia del mundo ha existido. Las pirámides son porque el gobierno, el poder, siempre empieza con una cabeza, ¿no es cierto? Y tiene sus súbditos, sus delegados, sus equipos, y conforme van creciendo, al final viene el pueblo. Entonces, esa estructura piramidal la van a encontrar en todos lados. Si quieren hablar con capacidad, con propiedad, no se dice que una pirámide es una estafa. En realidad, el término correcto es que un sistema Ponzi es la estafa. ¿Correcto? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, porque a veces solemos confundir o solemos escuchar y ya hablamos por demás, ¿no? Entonces, si quieren hablar con propiedad, refiéranse directamente a la estafa, que es el sistema Ponzi. Y esto sería bueno, pues, que incluso lo sepan los periodistas, ¿no? Porque los periodistas también están muy desinformados. Y eso es con respecto a los mitos y verdades. Pero, en fin, ¿qué son las criptomonedas? Acabamos de decir que es un archivo digital, ¿no? Cuando entran como archivo digital, hablamos pues ahora de monedas digitales. Y en el mundo, las monedas digitales ya existen tanto en soles, en euros, en diferentes formas. ¿Por qué? Porque ya se pueden utilizar en el Internet, ¿correcto? Entonces, un poco entender por qué están encriptadas, porque no queremos que se dupliquen, que no queremos que se falsifiquen. Entonces, entra en un proceso de encriptación y este archivo digital viaja de manera criptográfica, encriptada. Y de ahí el nombre, ¿no? Criptomoneda. ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos dentro del sistema blockchain, que es el sistema de almacenamiento, el sistema de gestión, donde se generan las principales criptomonedas. Ahora aquí hay que hacer una observación. Hay criptomonedas que son las criptomonedas estables. Yo les digo las smart coin, ¿ya? Las criptomonedas inteligentes. ¿Por qué? Porque estas criptomonedas tienen cada una su propio sistema de blockchain, ¿ya? Su propio sistema de cadena de bloques, es decir, su propia emisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Binance, Tron, Cardano, USDT, ¿ya? Son las principales criptomonedas que tienen su propio sistema. ¿Existen otras criptomonedas que trabajan con el sistema de otra criptomoneda? Sí. Ethereum, que es la segunda criptomoneda mejor ubicada, se dedica justamente a eso, a crear criptomonedas dentro de su sistema blockchain, ¿no? Entonces, es por eso que existen hoy en día infinidad de proyectos, ¿correcto?, que salen en la red de Ethereum y que finalmente eh, luego salen al mercado con su propia razón social, con su propio proyecto, ¿no? Pero están dentro de Ethereum. Entonces,
De esa manera pueden salir a la luz, pueden nacer sin necesidad de invertir en tanta tecnología, ¿no? Más adelante, probablemente si el proyecto les va bien, pueden también crear su propia red, su propia blockchain, ¿no? Y eso, cuando hablamos de proyectos serios, ¿no? Nosotros tenemos que entender, ¿para qué? Para que cuando queramos invertir y no queremos tener dudas, pues invertamos mejor en una smart coin, ¿no? En una moneda inteligente, como es el caso de estas criptomonedas. ¿Para qué más se usan las criptomonedas? Pues para usos comerciales, podemos comprar, vender, transferir, hacer pagos, usarlas como medios de pago y también hacer inversiones. Podemos invertir en diferentes servicios que ofrecen las exchanges, ¿no? Que ya iremos avanzando, que hemos anunciado incluso en nuestras capacitaciones de los martes y jueves, cómo generar criptoactivos. En fin, entonces, es una moneda digital, es un término general utilizado para describir todas las formas de dinero electrónico, ya sea virtual o en criptomonedas, que se utilizan a través de las transacciones digitales. ¿Qué es la criptografía? La disciplina cuyas técnicas se aplican para garantizar la protección de la información. La criptografía es lo que se usa para poder encriptar, codificar la información y hacerla inaccesible para los ladrones. Y entonces, la criptomoneda es un... Aquí ya me respondí. Estoy explicando. La criptomoneda es un nuevo tipo de divisa digital que no dependen de entidades centrales que emitan y controlen el dinero. Es decir, aquí esa idea o esa manera de crear la moneda a un gobierno, ¿no? Y que el gobierno lo imprima las veces que quiera, ya no hay, ya no existe. Aquí se rompe ese parámetro, se rompe esa ideología y se vuelve más accesible, más abierta, más equilibrada, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera ya no solo un poco va a poder tener el poder o el control de generar dinero, sino que ya es abierto para el mundo en general. Entonces, esta criptomoneda se puede transferir a cualquier parte del mundo en cuestiones de segundos y sin intermediarios. Tienden a tener las mismas características que el dinero, son fungibles, es decir, se pueden intercambiar, divisibles, hay centavos de criptomonedas, no es necesario que compres un solo Bitcoin, puedes comprar fracciones de estos Bitcoin o centavos de Bitcoin, si lo quieres llamar así. Son portátiles, los puedes transferir, llevar en cualquier parte del mundo, lo puedes tener en USB, lo puedes tener en tu celular, lo puedes tener en tu computadora, ¿no? Y tienen un suministro limitado también. Normalmente las criptomonedas están destinadas a ser utilizadas como el efectivo físico o como reserva de valor y ahorro. Ahora, aquí tenemos que también identificar una definición que confunde muchas veces a las personas, ¿no? Pero la token, ¿qué es una token? No nos referimos a la token de los bancos para poder acceder a nuestra cuenta o hacer transferencias. Una token en realidad es como una llave, ¿no es cierto? Pero en este caso son activos digitales que se utilizan dentro del ecosistema blockchain de una criptomoneda. Y aquí está lo que les decía. Ethereum es la plataforma más común para crear tokens, principalmente debido a su función de contratos inteligentes, ¿no? Entonces, cualquier otra criptomoneda creada en la red blockchain de una criptomoneda, inicialmente lleva el nombre de token, ¿ya? Cualquier criptomoneda, incluso cuando está en su preproyecto, está por lanzamiento, lleva o se le denomina token, ¿correcto? En realidad, el término general para todas las criptomonedas debería, a mi parecer, ser token, ¿no? El nombre correcto es una token, porque es una representación de valor, ¿no? Una token también se consideró en su momento, por ejemplo, a la semilla del cacao, al maíz, ¿no? Que servían como representación de valor con respecto a otros productos, ¿ya? Se crearon también tokens de madera, tokens de metal, que finalmente se convirtieron en monedas, ¿no? ¿Y por qué? En realidad, la moneda debió llamarse token. En todo el mundo, ¿no? La palabra correcta era una token, ¿ya? Esa era la definición exacta de esta creación para usarla como dinero. La palabra exacta era token. Sino, ¿qué pasó? Una anécdota aparte, ¿no? Para que sepan un poco. La moneda lleva el nombre de la moneda por una leyenda de Juno Moneta, ¿no? Juno Moneta era una diosa griega que le asignan el nombre de Moneta, que significa protectora, la palabra moneta significa protectora del reino de Grecia, ¿no? ¿Y por qué? Porque en alguna ocasión, cuando hubo una invasión de los galos, ciertas aves que vivían en el templo de Juno
salieron gritando, salieron volando, y eso alertó a los griegos de que había una invasión, y desde ahí le pusieron Juno la protectora, Juno Moneta. Un tiempo más tarde empezaron a crear las primeras monedas en el templo de Juno Moneta, ¿no? Y cuando empezaban a decir, hay que ir a la casa de las monedas o de la casa de Juno Moneta, ¿no? Para traer esas tokens, esas piezas de oro, ¿no? Eh, en vez de decir todo eso, finalmente bautizaron a estas tokens justamente con la palabra moneta, ¿no? Moneda. De repente debió ser como Juno, ¿no? La palabra debió ser Juno, pero bueno, son cosas de los griegos que pues, heredaron después generaciones tras generaciones, ¿no? Y de ahí es que nace la palabra en realidad moneda, ¿no? Porque el nombre original, el nombre real, debería ser token. Entonces, una token es justamente en el tema cripto, es una moneda incipiente, es una moneda que está en lanzamiento y que muchas veces se convierte en criptomoneda, muchas otras sigue siendo una token. Entonces, el propósito de las tokens es diferente al de las criptomonedas. Muchas tokens se crean para usarse dentro de aplicaciones descentralizadas y sus propias redes. Estos se denominan tokens de utilidad. Su intención principal es otorgarle al titular acceso al proyecto, ¿no? Hacen un proyecto de una empresa, y que tiene como característica que para poder participar de este proyecto tienes que comprar una token, tienes que adquirir una token, ¿correcto? Entonces, eh, por ejemplo, los proyectos más usados en este tipo de negocios son los de videojuegos, ¿no? Crean un mundo virtual, toda una oportunidad de productos, de personajes, de armas, de tierras, de niveles, y para poder acceder y avanzar más rápido dentro del videojuego te exigen o te piden que compres una de estas tokens, unas monedas del juego, ¿no? Entonces, de esta manera empiezan a comprar, y si el proyecto es bueno y avanza y se vuelve famoso el videojuego, estas tokens o estas criptomonedas aparecen luego en el mercado de las criptomonedas cotizando, ¿no? Y para esto también mucho ayuda el uso de las exchange, que son las que promocionan estas tokens. Y aquí empieza la creación. Aquí es cuando ya hablamos de cómo crear criptomonedas, ¿no? Entonces, hemos dicho que una criptomoneda es un proyecto, es una idea, como una idea de negocio. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar a crear una empresa que se dedique eh, a sembrar árboles, ¿no? Es un proyecto ecológico. Por cada árbol que siembras, te doy una moneda, una criptomoneda. Y le ponemos pues eh, Tree Green Coin, Tree Green Coin, ¿no? Árbol verde coin, la moneda, ¿ok? Y por cada vez que siembras una moneda, te dan un árbol, te dan una moneda, si siembras un bosque, recibes más criptomonedas, y empiezo a promocionar, y empiezo a utilizar campos de cultivo, y empiezo también a que participen en proyectos más grandes, y se vuelve famoso, se vuelve viral, ¿no es cierto? Y lo quiero lanzar. Aquí yo tengo dos alternativas para poder lanzar mi proyecto. La primera es creando una ICO, una CICO, que significa Initial Coin Offering, ¿ok? Oferta inicial de moneda. En este caso, la oferta inicial de moneda busca la financiación de una iniciativa mediante la emisión de una moneda sobre la tecnología blockchain. Es decir, que yo lanzo mi proyecto y digo, mira, si tú compras esta criptomoneda, vas a poder financiar mi proyecto, que es este de aquí. Por cada árbol que siembres, vas a recibir una cantidad de criptomonedas, y ese árbol, conforme crezca, va a darle valor a tu criptomoneda. ¡Pum! Lanzo el proyecto, pero ¿qué sucede? Que necesito promocionarlo, ¿no? Entonces, una ICO en el mundo blockchain es la captación de financiación mediante la venta de una criptomoneda. Yo tengo que lanzar mi proyecto y tengo que anunciar, tengo que avisar. De esa manera democratizo la financiación de las ideas al permitir que cualquier persona del planeta puede financiar una idea en cuestión de segundos, ¿correcto? Entonces, yo la lanzo, empiezo. Sin embargo, necesito capital para promocionarla. No tengo mucho dinero. Empecé con un capital inicial de repente, en toda la inversión, en toda la compra, en toda la creación de la criptomoneda, el equipo, he gastado, ¿no? Y ahora tengo que promocionarlo, tengo que meterle publicidad, tengo que salir por todos los medios digitales a ofrecerla. Y aquí es donde se hace la siguiente pregunta, ¿no?
tengo la capacidad para promocionarla, tengo la suerte de que alguien pudo haber escuchado mi proyecto y me lo anuncie gratuitamente, o puedo buscar que alguien me ayude a financiarlo, que alguien me ayude a promocionarlo y de esa manera darle también mayor seriedad. Y aquí es donde nace la siguiente opción, que es una IEO. ¿Y qué es una Initial Exchange Offering o oferta inicial de intercambio? ¿Ok? Es el mismo objetivo con respecto al proyecto de una ICO. La diferencia es que en este proyecto IEO son las exchange, las empresas privadas, las que te dan la oportunidad de evaluar tu proyecto, analizarlo, y si está espectacular y cumple con todo lo que especifica, ellos toman iniciativa y lanzan tu proyecto. Obviamente, no es lo mismo lanzar un proyecto por tu propia cuenta, salvo que tengas millones de dólares y lo promociones, que lo masifique pues una empresa seria que ya tiene trabajando años en el mercado, que es un exchange. Un exchange, para los que todavía no saben, es un intermediario entre el usuario y la blockchain. Guarda las claves privadas para poder tener el registro de nuestras transacciones en la blockchain. Y si ellos la promocionan, pues obviamente que le da mayor credibilidad a tu proyecto, le da mayor valor también a tu proyecto. Y es así que tu proyecto pues puede, sin lugar a dudas, crecer más rápido. Entonces, además, son las exchanges los encargados de la captación de fondos para la startup o empresa en busca de desarrollar el proyecto. Esto brinda más seguridad, como le hemos dicho, en la factibilidad de los proyectos y otorga, obviamente, un rostro más visible a tu proyecto, reconocido y de mayor confianza, ¿no? Unas diferencias claras entre una y otra manera de hacer las criptomonedas es que en una IEO es altamente centralizada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Con respecto a la centralización y descentralización, donde hablamos que las criptomonedas no necesitan de un gobierno central, no necesitan de un país o de una entidad para ser gobernadas, ¿correcto? Eso es cierto, existe. Sin embargo, los proyectos criptográficos antiguamente podían ser descentralizados. Sin embargo, hoy en día ya se ven más frecuentes proyectos centralizados, en donde empresas con capital propio empiezan a centralizar de alguna manera estos tipos de proyectos de criptomonedas, ¿no? Entonces, si tú lo haces el lanzamiento de tu criptomoneda a través de una IEO, significa a través de un exchange, ¿no? Que la promocione, automáticamente estarías centralizando tu criptomoneda. Entonces, está controlado por el exchange y los desarrolladores del proyecto. En cambio, una ICO, es decir, si tu proyecto lo mantienes privado, contigo nada más, una ICO suele ser descentralizada, ya que muchas de ellas se llevan a cabo por medio de los smart contracts, ¿no? Ya los smart contracts permiten que cualquier persona, cualquier usuario, así no sea usuario de ese exchange, permita pues entrar a tu proyecto, ¿no? Obviamente cumple con esa filosofía. Otra diferencia es que para crear una IEO, el proyecto debe mostrar un modelo de funcionamiento mínimo del mismo y además cumplirlos con los requisitos de aceptación de la empresa Exchange, ¿no? Entonces, en este caso, para la ICO no hay problema. La ICO como el proyecto ICO, o sea, la criptomoneda, si la creas como una ICO, como que es más relajado, más flexible con respecto a las existencias, ¿no? En el caso de la IEO, el proyecto pues tiene que demostrar el funcionamiento ya correcto para que pueda listarse. Luego, otra diferencia, una IEO te garantiza que la token tendrá pues un mercado secundario tras la preventa. Ya hay una garantía en este caso. En cambio, si la mantienes como un proyecto privado, como una ICO, no existen garantías de que esto pueda pasar a realizarse en meses o años, ¿no? Hasta que la token pues aparezca en un exchange. Tendrías pues que tener un golpe de suerte, tendrías que tener pues por ahí una publicidad llamativa, ¿no? O que por ejemplo Elon Musk, ¿no? O Bill Gates hable de tu proyecto y eso pues te catapulte, ¿no? Te lance al estrellato. Entonces, esa también es una de las diferencias. Hablando un poco más de términos, ¿ya? Hay que hablar sobre lo que son NFTs, ¿no? Y las NFTs también son tokens, ¿no? Son tokens, sin embargo, son tokens no fungibles, o en inglés significa pues non-fungible token, NFT, ¿no? En inglés significa token no fungible.
son representaciones inequívocas. ¿Por qué no fungibles? Porque no son fraccionadas, no son intercambiables. No es que tú puedas tener un Bitcoin y lo puedas transferir a quien tú quieras o lo puedas dividir entre muchas, ¿no? Porque esta token justamente representa solo a una unidad, a un ser único, a un proyecto único, a una entidad única, a algún producto único, ¿no? Y ha sido utilizado principalmente en el mundo del arte, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque normalmente creas un personaje y a ese personaje que tiene cierta característica, como si fuera una persona, como si fuera una realidad virtual de una entidad o de una persona, ¿no? Tiene una sola presentación, tiene un valor único, ¿no? Entonces, una obra de arte, cuando se crea, también es una sola versión. Entonces, tú no puedes vender 1000 copias de la Mona Lisa, ¿no? Tú no puedes vender 1000 copias de un retrato de Rembrandt. Tienes que eh, definir o esa obra como única. Entonces, justamente, este tipo de tokens no fungibles le dan la titularidad, le dan la autenticidad y le dan este principio de único a las cosas. Entonces, en el mundo artístico se está utilizando, por el tema de las pinturas, en el mundo de las canciones también. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes en su época compraban, bueno, hace unos años, no me acuerdo, compraba yo un disco o compraba un cassette o un compacto, habían solamente 10.000 o 100.000 copias autorizadas de ese compacto, de ese cassette, ¿no es cierto? Y yo podía recibir y pagar por un original. Hoy en día, pues obviamente hemos perdido toda esa titularidad porque hoy en día las canciones se copian como a libre albedrío, ¿no? Sin embargo, gracias a la tecnología blockchain, gracias a esta opción que nos brindan con las NFTs, ese principio de titularidad y de exclusividad se está retomando. ¿Cómo así? Un cantante lanza nuevamente una canción y autoriza que se impriman o que se emitan 10.000 copias autorizadas. ¿Y qué dice? Como no lo puedo hacer con el contrato normal, con una disquera, con una entidad, entonces hoy en día uso la tecnología blockchain. Entro a un exchange, entro a una página y registro mi canción y autorizo a emitir 10.000 tokens, 10.000 tokens o 10.000 copias autorizadas de esa canción. ¿Y qué más? Y les digo, muy bien, si esta canción se vuelve famosa, esta canción empieza con un precio en la token, por decir $1. Si esta canción es utilizada en una película, es utilizada por una productora, voy a ganar regalías. Entonces, el dueño de la canción, que puede ser un cantante y se puede quedar con, no sé, con 1000 copias, va a poder ganar regalías. Pero no solamente el cantante, todos los usuarios que adquirieron esa token de esa canción también podrían generar regalías. Obviamente esto basado en un tema estratégico, ¿no? Si es que el artista lo desea participar de esa manera. Es como que si tuvieras acciones de una canción, ¿no? Maravilloso. Entonces, es una de las alternativas que se da. Se está aplicando también en los libros, se están aplicando también en las películas, se están aplicando en muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, este uso que se le está dando al NFT es mucho más importante, mucho más interesante. Entonces, el NFT usa la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario de estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí pueden comprar y venderse. ¿Ok? Es como que tú tuvieras o quisieras vender varias versiones de ti mismo, ¿no? No podrías diversificarte porque tú eres único, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Con el tema del arte. No puedes vender varias copias de la Mona Lisa, existe solamente una, ¿no? Y si es que lo vendes, pues es piratería, o en todo caso, si vendes, es una imagen, ¿no? En el tema cripto, justamente, estas tokens le dan la titularidad y le dan la exclusividad a un bien, servicio, para poder venderse como único. Y aquí vamos a describir un poco más todo el tema de las criptomonedas para poder, digamos, establecer un orden. Existe un top 10 de criptomonedas, un top 10, pero hay que entender algo, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es la oferta circulante? La oferta circulante es lo que hablamos cuando las criptomonedas que se han generado ya están circulando en el mundo, están circulando en los negocios, y a eso se le llama oferta circulante, ¿no? Es la aproximación a la cantidad de criptomonedas que están circulando en el mercado y están en las manos del público, ¿no? En general. Entonces, están en la venta privada, están dentro de un ecosistema, están haciendo algún servicio en algún exchange
de repente están los equipos, es decir, todo lo que esté circulando, emitidas, ¿no? De estas criptomonedas, la cantidad de monedas emitidas hasta la fecha. A eso le llaman la oferta circulante. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el ranking que se hace de criptomonedas en el mundo, ¿ok? Para poder identificar cuáles están en primer lugar, necesita saber cuántas criptomonedas se mueven en el mercado para poder obtener la capitalización del mercado, el market capitalization. ¿Qué es esto? La capitalización de mercado del criptoactivo se calcula multiplicando el precio de referencia existente en el criptoactivo por la oferta circulante, ¿no? Si, por ejemplo, el precio del Bitcoin en estos momentos es $27.000, tengo que multiplicarlo por su oferta circulante. Ese volumen que me dé, esa cantidad que me dé, me va a permitir ubicarme en una posición. Si es mayor a todas, obviamente me va a ubicar en el primer lugar, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder definir este ranking, este top 10 de las principales criptomonedas, sabiendo el precio, la cantidad de monedas circulantes o el flujo circulante, y de esa manera obtener la capitalización del mercado para poder armar este ranking, ¿no? Acá hay un poco, bueno, esta es una foto antigua, el ranking está desactualizado, lo vamos a ver en directo, ¿ya? Voy a mencionar algunas criptomonedas así de rápido y luego los voy a mostrar. Esta es el top 2, porque la primera es Ethereum, ¿no? Y Ethereum es un sistema de cadena de bloques de código abierto. Es justamente una red también que te permite crear otras criptomonedas, ¿no? Un poco para tener información, eh, su emisión anual, perdón, está limitada a 18 millones de Ether, que es la moneda real, por año, ¿ya? A ellos emiten 18 monedas. Sin embargo, a hoy en día, la emisión total es infinita. Ya se abrió y limitó esta cantidad y ahora se emiten ilimitadamente. En cambio, en Bitcoin, cada bloque se genera cada 10 minutos, ¿ya? En Bitcoin, las criptomonedas o los Bitcoins se generan cada 10 minutos. Aquí en Ethereum se demoran solamente 14 segundos hoy en día para poder emitir Ethereum. Ahí está la página de Ethereum por si quieren saber. ¿Por qué menciono esta página? Porque es la segunda criptomoneda más importante en el mundo y que se ubica en el rango número 2. Ahí está un poco la historia de cómo ha evolucionado el precio de Ethereum, ¿ya? Esto lo vamos a ver también más adelante, no se preocupen, en la próxima clase vamos a hacer la parte práctica el día miércoles a las 8 de la noche. Vamos a hacer la parte práctica de este caso, ¿ya? De cómo obtener la capitalización de mercado, así que los invito a este próximo miércoles. El top 3 le pertenece a Tether. Tether es una criptomoneda que se llama USDT, la moneda se llama USDT, ¿ya? Y es una criptomoneda de valor estable que refleja el precio del dólar. En el mundo cripto la conocen como una stablecoin. Y hoy en día ha escalado tanto, ha tenido tanta aceptación por los usuarios que se ubica en el puesto 3, ¿ok? Esta estabilización del precio se logra gracias al mantenimiento de una suma de papel comercial de dólares depositados fiduciariamente en cuentas tradicionales, en efectivo, y que de recompra de reserva y letras de tesoro, en efectivo, notas de recompra, letras de tesoro, y que obviamente que todos estos productos que son tradicionales, ¿ya? Cotizan igual que el dólar. Entonces, si ellos, por ejemplo, les ponen $1.000.000 en USDT, en la moneda criptográfica, ¿ya? Ellos tienen que tener como reserva, como respaldo, algunos de estos productos fiduciarios, efectivo, notas de recompra, letras de tesoro, que sustente, que compense, que sopese el valor de las criptomonedas que tienen, ¿no? Si tienen $10 millones en criptomonedas, en USDT, ellos tienen que tener $10 millones en dólares tradicionales en alguna de sus reservas. Entonces, las características únicas del USDT es que su valor está garantizado, ¿ok? Prácticamente la empresa garantiza, la empresa Tether, para que puedas permanecer ese vínculo con el dólar. Cada vez que emiten nuevas tokens USDT, asignan la misma cantidad de dólares USD americanos a sus reservas, lo que garantiza que el USDT esté totalmente respaldado por efectivo y equivalentes en efectivo. Entonces, este sistema ha hecho que la criptomoneda Tether se ubique, sólidamente en el puesto número 3. Ahí está la página, por si quieren saber un poco más. ¿Por qué le doy las páginas?
porque hay muchos proyectos y hay muchos estafadores que se aprovechan de este nombre y ponen, por ejemplo, Tether, la palabra Tether, y ponen otra extensión, ¿no? Tether.bit, Tether.online, ¿ya? Y ahí se aprovechan. Entonces, la página oficial es tether.to, ¿ya? Esto hay que revisarlo. El día miércoles vamos a analizar todo eso, así que no se preocupen. En el puesto número 4, para conocer un poco más, está Binance, Binance Coin, la moneda BNB, que es de la principal exchange en el mundo, ¿ok? Y que para poder crear esta exchange, ellos lanzaron el 17, en julio del 2017, perdón, su proyecto Binance, y la criptomoneda, lanzaron su propia criptomoneda, ¿no? De esta manera lograron capitalizarse y convertir en esta empresa en la mayor empresa de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, según el volumen de sus operaciones. Binance tiene como objetivo llevar los intercambios de criptomonedas a la vanguardia de la actividad financiera a nivel mundial. Hay un suministro máximo inicial de 200 millones de monedas de BNB, de las cuales 168 millones están ya actualmente en circulación a partir de septiembre del 2021, y empezó como una ICO, ¿ya? Empezó como un proyecto independiente que se llevó a cabo en el 2017 y recaudó casi 15 millones de dólares en fondos, ¿no? En ese entonces el precio de Binance era 10 centavos, actualmente se encuentra en 330, 320, imagínense cómo es que se ha capitalizado, ¿no? Ahí está la página de Binance, binance.com/e, si lo quieren en español, y es pues una de las principales exchanges en el mundo, las cuales pues ya tiene un respaldo, ya tiene un sustento, y es por eso que su criptomoneda se ubica en el cuarto lugar, ¿no? Otra de las criptomonedas más usadas, que está en el puesto 5, es USD Coin, y esta es una moneda estable también. Ahí, disculpa, he tenido que actualizarlo. Vamos a dejar aquí la clase, ¿ya? USD Coin, para agregar, también es un stablecoin que pertenece también a otra empresa, ¿no? Entonces, eh, esto indica que las monedas estables, las stablecoins, están tomando mucha importancia, se están ubicando entre los primeros lugares de los proyectos. Y eso ha llevado a que sus propios países, perdón, a que otros países estén adoptando esa misma versión de monedas inteligentes, de monedas estables, perdón, y la adopten ahora en su país. Y que no les sorprenda, porque ya están haciéndolas, las criptomonedas de cada país. Cada país está sacando hoy en día su CBDC, como se le conoce a estas criptomonedas, criptomonedas de bancos centrales. Es decir, el Banco Central de China está sacando su criptomoneda, que se va a llamar igual que la moneda china, el yen. Rusia, ¿no?, que tiene los rublos, va a sacar también su propia criptomoneda de rublos a través de su banco central. Que no le sorprenda que Estados Unidos, que bueno, que está en una serie de contradicciones, también lo haga, ¿ya? Japón lo está haciendo y muchos países ya están empezando a adoptar esta nueva tecnología blockchain, esta nueva tecnología de las criptomonedas, y ¿por qué no? Creando también ellos sus propias criptomonedas. Como lo están haciendo estas stablecoins, USDT, USD y teniendo aceptación, ellos están pensando en hacer lo mismo con sus propias monedas. De esa manera, el sol peruano también tendría una versión del Banco Central de Reserva y tendría pues su valor igual al sol peruano. Entonces, mis queridos amigos, esta ha sido la capacitación del día de hoy día lunes. Los invito nuevamente este miércoles a las 8 de la noche a la siguiente capacitación, en donde vamos a hablar más, más temas prácticos. Vamos a entrar a las páginas, vamos a revisar todo lo que hemos visto, para que ustedes mismos también aprendan a buscar información y de esta manera obtenerla. Muchas gracias a todos. Esta ha sido la clase por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen la voz, pueden unirse y si no, también lo pueden ver en la versión grabada aquí en nuestras redes sociales.